Gracias por acompañarnos a la presentación del compendio sobre los derechos laborales y sindicales estándares interamericanos, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su director general, doctor Arturo Bárcena Zubieta, sean todos y todas bienvenidas a este espacio de diálogo y deliberación. A quienes nos acompañan en la plataforma Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función chat, que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Les rogamos dirigir sus cuestionamientos al usuario que identificarán con el nombre *preguntas, con la finalidad de formulárselas a las personas participantes al terminar su intervención. A todas las personas que nos siguen en la transmisión en vivo por Facebook Live, tengan la seguridad de que estaremos monitoreando sus intervenciones en todo momento. Las preguntas evidentemente se leerán en la medida en que el tiempo nos lo permita. De antemano, muchísimas gracias por su participación. Sin más, permítanme por favor presentar a las personas integrantes del panel. En primer momento tenemos a la doctora Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, REDESCA, de quien me permito leer la siguiente breve reseña curricular. Abogada con amplia experiencia de litigio nacional e internacional. Es diplomada en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, con suficiencia investigadora obtenida en el programa de doctorado. Se ha desempeñado como profesora y académica en reconocidas universidades en las áreas de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, con énfasis en DESCA, y Derechos de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual. Igualmente, ha sido presidenta de Amnistía Internacional Argentina, vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional de AI y presidenta de su grupo de trabajo sobre género y diversidad, así como consultora de prestigiosos organismos y centros de estudio, entre ellos de varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Desde 2019 hasta su incorporación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se desempeñó como la representante para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Desde septiembre de 2017 asumió el cargo de relatora especial sobre DESCA, tras ser elegida por la Comisión en un proceso público interamericano. Es la primera persona en llevar adelante dicho mandato. Relatora, es para nosotros un honor contar con su participación. Bienvenida a la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias, el placer es todo mío, José Antonio. Un saludo muy cordial a todas las personas que están en la sala y muy especialmente a quienes están siguiendo este evento tan importante para el mandato que tengo a cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que además es una especie de primicia para México a través de su escuela y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que aún no habíamos hecho un evento como tal de lanzamiento público de nuestro compendio. Así que me da muchísimo gusto y bueno, tú me dices si ya directamente... Bien, pues bienvenida, si usted gusta, continúo con la presentación del panel. Claro que sí. Y en un momento más le doy el uso de la voz, relatora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De igual manera, presento al señor magistrado Juan Manuel Vega Tapia, integrante del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito con sede en la Ciudad de México. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y especialista en amparo por la misma institución. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evidentemente de la propia Escuela Federal de Formación Judicial, entre otras. Es integrante del claustro de formadores del nuevo sistema de justicia laboral, participando activamente en la capacitación presencial en los ejes de sensibilización y actualización del Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral. Magistrado, bienvenido.
De igual manera, presento a la señora jueza Cristel Solorio Castro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en materia laboral y actualmente es jueza de distrito especializada en materia de trabajo, con adscripción en los tribunales laborales federales con sede en Toluca, Estado de México. En el sector académico ha sido reconocida como maestra de excelencia en la Universidad de las Américas de Puebla, Jenkins Graduate School, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM y la propia Universidad Anáhuac, México, donde ha impartido las asignaturas relacionadas con el derecho del trabajo, derechos humanos y garantías constitucionales. Asimismo, fue socia de la firma Solorio y Torres, abogados, ocupando distintos cargos en el sector público, tanto en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo como en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estimada jueza, igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias Antonio. Buenas tardes a todos y es para mí un honor formar parte de este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, jueza. Rápidamente les comento a todos y nuestros asistentes la dinámica de esta presentación de compendio. En un primer momento tendrá la intervención nuestra relatora especial, seguido de nuestra mesa de panel y diálogo con nuestros demás participantes, una serie de preguntas que se han preparado para efecto de que se lleve a cabo en el marco de la presentación del compendio, nuestro diálogo y deliberación. Ahora sí, cedo el uso de la voz a la señora relatora especial, doctora Soledad García Muñoz, para que nos haga la presentación del compendio. Relatora, estamos a sus órdenes. Bienvenida. Bueno, hola de nuevo a todas, a todos y a todes. Muy buenas tardes. Ciertamente un honor haber sido invitada a estar acá hoy y participar en la presentación de nuestro compendio sobre derechos laborales y sindicales, estándares interamericanos, el primero en su género que elaboramos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ciertamente preferiría poder hacer esta presentación en manera presencial. Igualmente agradezco mucho la posibilidad que tenemos quienes contamos con el privilegio de tener acceso a Internet, ¿verdad? No podemos olvidar que esto es un privilegio que hay muchísimas personas afectadas por la brecha y la exclusión digital en nuestra región y en nuestros países. Igualmente, la verdad que me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con tantísimas personas, como veo, más de 350 personas que están siguiendo esta presentación. Realmente les agradezco muchísimo por la oportunidad de difundir nuestro compendio, de también poder presentar nuestro mandato al Consejo de la Judicatura Federal y a la Escuela Federal de Formación Judicial de México. Por supuesto, un saludo muy cordial y especial a la y al colega de panel, ¿verdad? Al maestro Juan Manuel y a la maestra Cristel. También, desde luego, agradecer mucho la posibilidad de compartir con ambos este espacio y con todas y todos ustedes. Voy a, en primer lugar, hacer una introducción, no sin antes señalar que mi colega Sofía Vilela, que es personal asociada de Redesca, va a estar compartiendo en el chat el link para que todos y todas tengan desde ya acceso a nuestro compendio y lo puedan, ojalá, integrar a sus labores cotidianas en el ámbito de lo laboral. Y aprovecho también a destacar la importantísima participación que ha tenido la institución de la cual nuestra personal asociada, Sofía, forma parte, que es el Ministerio Público de Trabajo de Brasil, uno de cuyos también integrantes, el doctor Renan Khalil, participó pues, muy activamente en la elaboración de este compendio. Por favor, Sofía, cuando puedas, comparte nuestro link, como también los datos de contacto de nuestro mandato. Ahora sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como saben, es el órgano principal
de promoción y protección de los derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el propio de la Organización de los Estados Americanos, y tiene como función principal promover y defender los derechos humanos en todas las Américas. Es un órgano con un mandato hemisférico que abarca los 35 Estados miembros de la OEA. Ese carácter hemisférico lo tiene también el mandato a mi cargo de la Redesca. La comisión ejerce dichas funciones a través de diversos mecanismos, como el mecanismo de monitoreo, el mecanismo de peticiones y casos, el mecanismo de asistencias técnicas, promoción y apoyo a los estados en materia de políticas públicas. El mecanismo de monitoreo se lleva adelante de muy diversas formas, mediante la realización de visitas a los países, la preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país determinado, sobre una temática particular, y también llevamos adelante una labor muy intensa preparando informes anuales de la Comisión y de sus 2 relatorías especiales que dan cuenta de la situación de los derechos humanos en todos los países del continente, incluyendo México, por supuesto, todos los años. También en el sistema de peticiones y casos, como saben, la Comisión se encarga de adoptar medidas cautelares o, llegado el caso, solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana en supuestos de extrema gravedad y urgencia, cuando pueda haber un daño irreparable a la vida o salud o integridad personal de las personas. Asimismo, también la Comisión es la puerta de acceso al sistema interamericano, en el sentido que, en general, una vez agotados los recursos internos, digo en general porque también hay excepciones, las personas o grupos de personas pueden acudir a la Comisión planteando denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos reconocidos en el sistema interamericano. La Comisión procesa y analiza estas peticiones a través de su sistema de casos, y llegado el supuesto puede también derivar estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano netamente jurisdiccional, como saben, de nuestro sistema interamericano con base en San José de Costa Rica. Hago esta introducción porque de todos estos mecanismos ha bebido nuestro compendio, que es una primera, como digo, sistematización de lo que la Comisión ha dicho y ha decidido en materia de derechos laborales y derechos sindicales a lo largo de su historia. En cuanto al mandato que tengo a cargo, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es un mandato relativamente reciente. Es la segunda Relatoría Especial creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia. La primera fue la Relatoría de Libertad de Expresión, creada pues hace más de 20 años. La Redesca tiene 3 años y meses. La decisión de crear la Redesca la tomó la Comisión en 2014 y se puso en funcionamiento el mandato en el 2017, y es una manifestación realmente importante, yo diría que histórica, de el avance de la agenda DESCA en el sistema interamericano. Y cuando hablo de DESCA, quiero poner un énfasis también en la A de ambientales, que mi mandato inaugura, y así también la terminología DESCA que trae al sistema interamericano y que la sociedad civil de la región ya venía utilizando. Nuestra función principal es fortalecer la estructura institucional de la Comisión para profundizar y ampliar el trabajo en materia DESCA, y desde luego nuestra visión desde este mandato tan amplio, ¿verdad?, que aborda derechos tales como el agua, la alimentación, la salud, especialmente al rojo con esta pandemia, el derecho al cuidado, que también como primera relatora quiero contribuir poniendo una bandera por ese derecho en gestación, en reconocimiento, ¿verdad?, en el sistema interamericano. Por supuesto, los derechos laborales sindicales, el derecho a la vivienda, los derechos culturales, y toda la gama, por supuesto, los derechos ambientales, toda la gama de derechos y temas DESCA que están bajo nuestra competencia. Uno de ellos, yo lo marcaría muy fuertemente, es el que hace la cuestión de la pobreza, que desde el mandato y desde la Comisión abordamos como un tema neto de derechos humanos y que en realidad pone en jaque
la mayor parte de los derechos humanos. Desde la Comisión y la Redesca se ha establecido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental e inseparable, inherente a la dignidad humana. El desarrollo del derecho al trabajo es clave también para fortalecer los sistemas económicos y sociales desde un enfoque de derechos y tiene una importancia vital para asegurar la garantía y el disfrute de otros derechos humanos como el desarrollo autónomo de las personas. Por tanto, también es una vía para garantizar la vida digna de las personas. En ese sentido, hemos mantenido un monitoreo constante sobre la situación de los derechos humanos en los distintos países del hemisferio y con especial interés sobre las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Ni que decir que este trabajo, este monitoreo y esta atención a los derechos laborales y sindicales se ha especializado cada vez más con la creación de la Redesca y también se ha puesto en conexión con los demás derechos humanos y demás DESCA, porque el mandato que tengo en la comisión lo abrazamos desde una mirada profundamente arraigada en la indivisibilidad, interdependencia de los derechos humanos, como también en las nociones de interseccionalidad y perspectiva de géneros. Aunque se ha llevado a cabo un reconocimiento y una preocupación genuina por parte de los estados, desde la Comisión y la Redesca notamos que en la actualidad subsisten grandes e importantes desafíos respecto a la protección a la garantía de los derechos laborales y sindicales. Y en ese escenario consideramos esencial fortalecer la enseñanza y el entendimiento del contenido de estos derechos. En ese contexto, que el 30 de diciembre del 2020, la Comisión y la Relatoría publicamos este convenio sobre derechos laborales y sindicales, siendo el objetivo central del documento brindar una herramienta de promoción y de cooperación técnica en esta materia para las personas usuarias del sistema, como para operadores de políticas públicas y para otros agentes de los poderes estatales, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de la academia, entre otros. Hemos desarrollado este informe en el marco del mandato de la Redesca y de la Comisión en cumplimiento de la programación del plan estratégico de la Comisión, como del plan también estratégico de la Redesca, y en concreto este compendio se realizó como parte de las actividades del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia que ejecutamos conjuntamente con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, y que busca fortalecer los conocimientos sobre el sistema interamericano de derechos humanos y sus estándares de los actores claves encargados de proteger y derechos humanos. Este compendio está siendo especialmente útil también para el mandato, por ejemplo, en un proyecto que tenemos con apoyo de la cooperación noruega y que se desarrolla principalmente en Centroamérica. Está centrado en Centroamérica y México, en el cual lo que estamos es analizando la situación de los DESCA desde el punto de vista de la movilidad humana, buscando no solamente diagnosticar la situación actual, sino también cuáles son las causas que tienen que ver con esa movilidad humana, pues tan grande, ¿verdad? Y tan intensa en Centroamérica y en México. Esos éxodos de personas que muchas veces precisamente salen de sus países de manera forzada por la violencia, por la pobreza, por la desigualdad y por la falta de acceso a un trabajo digno. En ese sentido, pues esta herramienta también está siendo de gran valor internamente en la Comisión. Mediante este compendio buscamos ampliar y fortalecer la promoción, la divulgación y la aplicación de los estándares interamericanos sobre derechos laborales y sindicales, y al mismo tiempo buscamos promover una herramienta para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de actores, tanto a nivel local como a nivel del sistema internacional de derechos humanos, y en consecuencia esta recopilación de estándares tiene por objetivo mejorar el diseño de intervenciones,
medidas y políticas públicas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos laborales y sindicales, en particular para garantizar condiciones dignas e equitativas de trabajo y para afrontar la situación de desigualdad y la pobreza en la que viven tantos y tantas habitantes de las Américas, la región más desigual del planeta, que esta pandemia además está encargando de recrudecer a unos niveles muy preocupantes en una región en la que también la informalidad laboral es lamentablemente la regla. En cuanto a la estructura del compendio, el mismo está compuesto por 5 capítulos sustantivos. En ellos se presentan los estándares interamericanos más relevantes desarrollados por la Comisión en la materia. En el primer apartado van a encontrar los objetivos y la metodología que hemos utilizado y la estructura de capítulos en los cuales se destacan los estándares internacionales e interamericanos en materia de derechos laborales. En el capítulo 2 se concentran los principales conceptos relativos al derecho al trabajo. En el primer apartado presentamos el contenido del derecho a la libertad del trabajo digno, de la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, de la igualdad y la no discriminación en materia laboral y de la libertad de expresión en contextos laborales, en esta mirada holística de indivisibilidad e interdependencia con que abordamos el mandato. En el capítulo 3 del compendio nos enfocamos en señalar el contenido de las obligaciones principales de los estados frente al derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Asimismo, en esta sección sistematizamos los estándares adoptados por la Comisión al aplicar las normas de los instrumentos interamericanos, tanto a través del sistema de casos individuales como de otros mecanismos, a situaciones de derechos humanos relacionadas con la seguridad y higiene en el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres y el trabajo de las personas migrantes. Y finalmente, en el capítulo 4 presentamos los estándares sobre derechos sindicales. En esta sesión, la Comisión da cuenta de las obligaciones de los estados frente a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, a través de una serie de partes pertinentes de los informes aprobados por la Comisión. Y finalmente, el capítulo 5 reúne una serie de conclusiones relevantes en la materia. En materia de libertad sindical, el sistema todavía tiene bastante por decir y qué hacer. Es por eso que también desde Redesca planteamos una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decir, desde Redesca como impulsora, desde la comisión, se planteó esta solicitud. Ya tuvimos una audiencia. También lo novedoso es que le solicitamos a la Corte desarrollar estándares en la materia a través de una serie de preguntas que procuramos también que tuvieran la relación mayor posible con los tiempos que vivimos, incluyendo la denominada cuarta revolución industrial, ¿verdad? Lo que las nuevas tecnologías impactan en los derechos laborales, y asimismo le pedimos a la Corte que hiciera este análisis desde una perspectiva de género sensible. Y bueno, estamos esperando que también con bastante interés, como pueden imaginar, que la Corte se expida en esta opinión consultiva de la cual ya tuvimos la audiencia. En cuanto a la metodología del compendio, se elaboró a partir de la revisión, de la sistematización y del análisis de los estándares sostenidos por la Comisión en materia de derechos laborales, así que es una sistematización en realidad de lo que ya la Comisión tiene dicho en estas materias, y con el propósito de presentar un instrumento exhaustivo y coherente. El compendio supuso la revisión de los documentos e informes aprobados y publicados por la Comisión. En particular, examinamos los informes temáticos y de país, las decisiones sustantivas sobre casos individuales presentados ante el sistema, entre las cuales también se incluyen informes publicados por la Comisión de conformidad con el artículo 51 y los informes relativos a los casos remitidos a la Corte. De esta forma, la Comisión y la Redesca pretendimos reflejar de qué manera han sido entendidos, aplicados y desarrollados los derechos laborales por el sistema interamericano, como la aplicación y el desarrollo de sus estándares en esta materia a la luz de un caso concreto. Este compendio se construyó
a través del trabajo histórico que ha llevado adelante la comisión, e incluye en su texto determinados extractos jurisprudenciales relevantes. A raíz de la revisión detallada de los documentos que he mencionado, se sistematizaron los estándares pertinentes en la materia en miras de lograr la finalidad de cooperación técnica del compendio. Recogimos en cada capítulo las partes pertinentes más sustantivas en razón de su fuente. Creo que este compendio además llega en un momento muy especial del sistema interamericano, en el que especialmente, sobre todo a partir de lo que fue la sentencia Lagos del Campo versus Perú, ¿verdad? Una sentencia que inaugura en la Corte Interamericana la justiciabilidad directa de los DESCA, precisamente con el derecho a la estabilidad laboral, una sentencia dictada al poco de crearse la relatoría y que desde la relatoría saludamos muy efusivamente. De hecho, fue el primer comunicado de prensa que hice como relatora. Ciertamente este compendio también se inscribe en ese momento histórico del sistema que busca justiciabilizar y atender y monitorear, en el caso de la Comisión y la Redesca, los DESCA de una manera específica y no solamente por conexidad con los derechos civiles y políticos, sino como verdaderos derechos humanos, con nombre, apellidos y marco normativo interamericano aplicable. Para ir finalizando, quiero referirme a las conclusiones del compendio, que están, por supuesto, en el documento que les estamos compartiendo, ¿verdad? Y me parece que es interesante finalizar mi exposición con ellas. El mandato del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con el derecho al trabajo y los DESCA en general resultan de particular importancia y continúan en desarrollo y consolidación. Esto deviene particularmente necesario en tiempos de la denominada cuarta revolución industrial, en que la inteligencia artificial o la robotización están desafiando tanto las relaciones laborales como las fuentes de empleo y los sistemas de seguridad social como tradicionalmente conocíamos. En esta línea es importante recalcar que el compendio presenta un diagnóstico sobre la situación a la fecha de publicación de los desarrollos en cuanto a derechos laborales y sindicales en el marco de las labores desarrolladas por la Comisión y la Redesca. Por ello también es una herramienta que sirve para identificar los avances como las lagunas y retos que quedan pendientes para ir sumando a una completa protección y tutela de estos derechos en el contexto del sistema regional de derechos humanos. También este compendio tiene un marco, un contexto muy especial, ¿verdad? Con la pandemia que estamos viviendo, y por eso que también vale ponerlo en relación con otros trabajos de la Comisión y de la Redesca que venimos desarrollando en este contexto para orientar las acciones de los estados, que las respuestas de los estados tengan un enfoque de derechos, y eso incluye el derecho al trabajo. Y así, tanto en la resolución 1/2020 de la Comisión sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, como a través de la resolución 4/2020 sobre derechos humanos de las personas con COVID, hemos puesto ciertamente los derechos laborales en el centro de los análisis y recomendaciones de la Comisión, y especialmente también los derechos laborales de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado. A ellas, especialmente a las mexicanas que hoy me escuchan, quiero también hacer una dedicatoria especial de este lanzamiento del compendio y reconocer muy especialmente la necesidad de que se cuiden los derechos laborales de todas estas personas que son más que esenciales, críticas para que las demás personas podamos, sin duda, no solamente seguir disfrutando de nuestro derecho al trabajo y otros de esta, ¿verdad?, sino para la vida misma. Así que con esta humilde dedicatoria a las personas trabajadoras de la salud y del cuidado, cierro por acá mis palabras de presentación del compendio y les paso la palabra. Quedo atenta a sus comentarios y, por supuesto, a la fase de preguntas para poder intercambiar con el público que asiste a este importantísimo evento para la Redesca. Muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a usted, estimada doctora Soledad García Muñoz, relatora especial
En verdad, hice yo varias notas tratando de escucharte al igual esta presentación, pero honestamente hiciste de una manera extraordinaria una síntesis de todo lo que nuestros participantes se van a encontrar en el compendio, y a mí me gustaría rápidamente apuntar algunas cuestiones que tú nos hiciste ver. En principio te agradezco y te agradecemos todos y todas el que siempre es importante, me parece, que cuando se tiene el conocimiento de un producto, entendiendo el compendio como un producto de un trabajo realizado, se nos diga el por qué y el para qué, ¿no? Y entonces creo que a todos y a todas nos ha quedado muy claro cuál es el trabajo que ha jugado, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Redesca, en el tratamiento, tutela y defensa de los derechos humanos laborales. Además, nos queda clarísimo, como bien lo apuntaste, ¿no? Este abanico de derechos que están en la competencia de la Redesca, y eso nos hace ver de verdad la inmensa responsabilidad que ustedes tienen, el inmenso trabajo, y que ahora se ve reflejado en este documento que seguramente todos y todas disfrutarán en el momento en que lo lean. Ha quedado manifiesto, gracias a lo que nos comentas, este trayecto que ha tenido la Redesca, y que además queda como parte de lo que se inicia, de lo que se continúa y de lo que se va a hacer. De igualmente agradezco que le has denominado, y me parece muy buena la denominación, herramienta, ¿cierto? Y dices, es que esto debe ser una herramienta que debemos de tener casi como parte de, ¿no?, de lado de nuestra área de trabajo, para entender, ¿no?, justamente toda la raíz del tratamiento de los derechos humanos, y cómo es que ustedes a lo largo de todo este trabajo de investigación pues se conjuntan de manera integral, me parece, todo el trabajo de ustedes, de la Corte, la jurisprudencia internacional, en fin. Entonces me parece que ahora con esta presentación que nos haces, si tenían ganas de leerlo y de saborearlo, si me permites el término, pues ahora van a tener más, ¿no? En verdad, muchísimas gracias por la dedicatoria que nos haces. Creo que estamos, como bien lo indicaste, en un momento mundial muy sensible, en el que si de por sí el mundo laboral, el derecho al trabajo, esto que está impulsando la propia dignidad humana, ahora con el tema pandemia se ha venido todavía a vulnerar un poco más, y bueno, y a surgir una serie de otras cuestiones que ni siquiera teníamos a la vista. Entonces creo que el trabajo que han venido desempeñando ustedes, estimada Soledad, ha sido extraordinario, inmenso. Te agradecemos de verdad la dedicatoria a todas las personas trabajadoras de la salud de México. Me parece que estamos sumamente conmovidos de esta dedicatoria, porque sabemos el trabajo que han desempeñado, lo que falta, y de verdad muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra presentación del compendio, y ahora voy a cederle el uso de la voz al señor magistrado Juan Manuel Vega Tapia. Ya leímos la reseña curricular del señor magistrado, pero la verdad es que debo decirles que el señor magistrado es parte integrante, parte esencial de nuestro claustro de formadores en este nuevo sistema de justicia laboral. Y debo decirles un poco como chisme, ¿no? Que cuando le dije al señor magistrado, oye, te invito a la presentación de este material, estuvo inmediatamente encantado en participar, y de verdad sé porque ya me lo contó, se deshizo inmediatamente de la lectura de este compendio para poder estar presente con todos y cada uno de nosotros. Entonces, señor magistrado, bienvenido nuevamente a sus órdenes. Me gustaría comentar con una pregunta, señor magistrado, considerando evidentemente su conocimiento, experiencia y sobre todo el trabajo que ha desempeñado en el tribunal colegiado en materia de trabajo. ¿Qué impacto, señor magistrado, ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos en la adopción de criterios por parte de los tribunales domésticos y en materia de reformas constitucionales? Señor. Buenas tardes de nuevo. Hace rato en la presentación mi micrófono estaba apagado, pero para mí es un honor que aquí la relatora, la doctora Soledad García Muñoz, esté presente y sea ella la que, estando al frente de la Redesca, sea la relatora, nos acompañe en México, en el Poder Judicial de la Federación, en la Escuela
Federal de Formación Judicial, haciendo la presentación de este importante código, de esta importante recopilación de criterios. Está denominado de otra forma, como un compendio, pero esto es lo que yo tendría como un sinónimo. Toño, muchas gracias. Pues desde luego que es muy importante la trascendencia de todos los criterios internacionales y sobre todo de lo que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado, no solamente en el tema laboral, sino en el tema de derechos humanos en forma general. Y para esto yo tengo en mente comentar algunas vivencias que desde el año, pues no sé, cuando uno empezaba a participar en la labor de la justicia, por ahí de los años 96, 97, cuando terminamos, estábamos en la facultad y se empezaban a escuchar aquellos criterios de la Corte en donde se cuestionaba cuál era, en dónde se ubicaba un tratado internacional de derechos humanos en México respecto de la Constitución. Y nosotros aquí teníamos como una regla de que nada podía estar por arriba de la Constitución, ni menos al mismo nivel, y la famosa pirámide o aquella escala que teníamos de valor de las normas, al final, pues ahora tenemos un modelo que ha cambiado radicalmente, fue cambiando con el paso y el avance de los criterios que nuestra Suprema Corte de Justicia emitió. Yo recuerdo esa famosa jurisprudencia del año 97, en donde se decía que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tenían un mismo rango, un mismo nivel que las leyes generales, pero estaban abajo de la Constitución. Cuando en la academia o en los cursos que uno empezaba a tomar, hablo de esa década, esa época del 97, 98, pues proponerle a un funcionario, a un político, incluso a un juez, a nuestros titulares, que teníamos un tratado internacional que protegía determinado derecho humano y que la Constitución o las normas internas no lo preveían de esa forma, y que pues debíamos acatarlo. Todo esto fue evolucionando, incluso fue permeando la idea de que la Corte Interamericana, a través de sus resoluciones, la Corte Interamericana, ya lo dijo Soledad, pues tiene una función jurisdiccional que es posterior al trabajo que la Comisión Interamericana desarrolla. Esto creo que la mayoría de los que están presentes en este evento tienen muy en claro, pero pues yo los quiero ubicar en aquellos años en los que apenas empezábamos a digerir que teníamos que atender a fuente internacional para resolver los conflictos, y eso me refiero únicamente al tema del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque por disposición constitucional somos los que tenemos en nuestras manos el control de la constitucionalidad de los actos. Y control de constitucionalidad me refiero a un sentido amplio, control de respeto de los derechos humanos, y ahora con el avance que jurisprudencialmente hubo y con la tendencia internacional que yo creo que fue bien percibida por nuestro país, pues ya en 2011 tuvimos una reforma muy trascendente a nuestra Constitución, en donde, por mencionar el ejemplo más común que se cita en estos casos, nuestro artículo 1 de la Constitución, pues ya menciona que tienen el rango de norma constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las demás controversias sobre tratados internacionales que no sean de derechos humanos también tienen su tratamiento especial, pero bueno, no es el caso.
Entonces, a través del tiempo, Toño, haciendo un poquito referencia a ya la pregunta, pues claro que ha sido de gran importancia y de gran trascendencia el que México haya hecho caso, haya volteado a ver la fuente internacional desde pues lo que está contemplado en los tratados internacionales, el que México es parte y que le ha dado el valor a través del mecanismo que la propia Constitución señala y que ya nos obliga a atenderlos. Todo esto aterrizado al modelo que nos presenta de compendio la Redesca, la relatora, que a mí me parece un trabajo formidable. Claro que es muy interesante hojearlo y encuentras en el índice 1, 2, 3 temas que te dan la inquietud de inmediato de adentrarte a su lectura. Uno que más quisiera que una herramienta, como ya se denominó aquí, una herramienta como esta, la hubiéramos tenido hace 5 o 6 años atrás, porque aquí concentra todas esas opiniones, todas esas interpretaciones, informes temáticos, informes de país, o recoge de manera sintética las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a su vez han emitido en la interpretación, han profundizado en los derechos, pues como dice su nombre, económicos, sociales, culturales y ambientales, pero para el tema de los laborales y sindicales, pues es de gran utilidad contar con un documento como este. El Poder Judicial de la Federación, desde luego que no es ajeno y siempre ha tratado de estar a la vanguardia. Año con año el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, dota a los juzgadores de algunas herramientas como esta, no con esta concentración de información útil que ya no nos obliga o ya no nos lleva a investigar y métanse al sistema de la Corte Interamericana a ver qué ha dicho la Corte sobre algún tema en concreto que podamos utilizar o llevar esas ideas aterrizadas a un caso en concreto. Eso ya lo tenemos aquí. La Corte nos ha dotado de algunos protocolos para juzgar en temas que se consideran temas vulnerables, de personas vulnerables, menores de edad, mujeres, adultos mayores, en fin, tenemos algunas herramientas parecidas que la Corte y el Poder Judicial dota a su personal para que desarrollemos nuestro trabajo. Entonces, para concluir, Toño, con la pregunta, es muy útil el sistema interamericano. Ahora es obligación de los jueces conocerla, de los jueces y de los funcionarios judiciales, pero algo que dijo bien Soledad, y a mí me encantó que ella misma viniera aquí a este foro a mencionarlo. Este documento no solamente es útil para nosotros, esto lo digo yo, sino que va dirigido a los operadores de políticas públicas, que yo en esto ubico a quienes crean la política pública. Está dirigido a organizaciones defensoras de derechos humanos, a organizaciones que tienen ese propósito de difundir y defender el derecho humano, en este caso los laborales, y desde luego a los poderes judiciales de todas las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación, porque, insisto, es un conglomerado de criterios, le llama, yo lo quiero mencionar así como criterios, repito, el documento se llama Compendio de Derechos Laborales y Sindicales, Estándares Interamericanos,
yo lo entiendo como un código de criterios muy útiles y que contemplan lo que la Corte y la Comisión Interamericana han resuelto en temas específicos. Ya los dijo Soledad, todos muy interesantes. Y con esto, Toño, bueno, pues espero no haber abusado del tiempo, porque tenemos un programa, y pues te agradezco el tiempo y la pregunta. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, señor magistrado. De entrada, que desde, digamos, desde una persona juzgadora, ¿no? Nos hablen y nos platiquen también de qué hechos y a qué acontecimientos se enfrentaron, ¿no? Digamos, en el decurso de la propia norma y del propio sistema que teníamos en esos ayeres para dar la vuelta, como usted lo apuntó, ¿no? Para girar a la fuente internacional también es importante. Es decir, este dato también es importante porque da cuenta de que en nuestro país ha sido honestamente un trayecto en el que finalmente nos hemos no solo dado cuenta, percatado, sino vista a la fuente internacional. Digo, ahora ya está en la norma, sin embargo, la utilidad, la pertinencia de todo lo que se ha trabajado a la luz de la fuente internacional, pues para nosotros debe ser referente en el tratamiento. Y esto que usted nos comenta es muy importante. El compendio no es un documento para juristas, no es un documento necesariamente para operadores de un determinado órgano, sino para un conjunto de, ¿no? Y esta integralidad, como usted lo mencionó, señor, esta integralidad hará que este tipo de herramientas, ¿no? Finalmente permeen en todos los ámbitos de la actividad humana y entonces haya no solo un ejercicio de sensibilización, sino un ejercicio de aplicación de todas estas normas. Esto, como usted lo mencionó, de un cúmulo de criterios, ¿no? Me parece una forma muy, honestamente, muy lógica, muy justa de denominar al compendio. Señor, quisiera finalizar sobre todo considerando los temas que a usted le han llegado a gustar de este compendio, hacerle una última pregunta. En temas históricos de discriminación, ¿qué estándares internacionales coadyuvan en la eliminación de esta discriminación, señor? Bueno, me parece, es una opinión desde luego personal. El tema de las diferencias de clases sociales y de clase de género, de sexo, que inciden en la dignidad humana, pues es la clave para identificar el problema. En esto, Toño, yo cuando tuve oportunidad de estar dando las pláticas en la República y hablábamos del tema de la justicia social y del trabajo digno o decente, yo les comentaba que pareciera que estaba olvidado, pero tenemos en México, en nuestro código laboral, en nuestra ley, un artículo muy poderoso porque justo parte de este tema de la discriminación. Y es un artículo inicial de la Ley Federal del Trabajo. Voy a leer unas líneas únicamente de este artículo segundo, y que dice: se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe capacidad continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, el primer párrafo del artículo segundo.
todo esto que está en el artículo 2 viene desmenuzado en el compendio de derechos laborales y sindicales, estándares interamericanos. Me parece que ubicados los puntos que la norma dice que debemos voltear a ver en los métodos interpretativos o de interpretación que estamos ya acostumbrados a utilizar, ubicamos lo que llamamos como categorías sospechosas y vemos si hay un tema de discriminación para poder plantear una solución a un caso concreto, y se hace justo de toda esta evolución que yo hice referencia, pues se hace uso de los métodos de interpretación constitucional y de interpretación en los que se toman en cuenta los derechos humanos. El tema de la discriminación por todos estos motivos es lo más lamentable que puede existir en una sociedad. La discriminación es algo que se ve todos los días, que la vivimos en nuestro país a todos niveles, en el esfuerzo que hacen las instituciones, nuestra institución, el Poder Judicial de la Federación, tiene un propósito muy firme que es eliminar esta discriminación en materia de oportunidades para las mujeres, y los números son muy reveladores porque pues es una diferencia que ha existido a través del tiempo, y esta diferencia que no solamente con nosotros, sino se ve en cualquier actividad de la sociedad, que un hombre por ser género varón y que realiza la misma actividad que una mujer, estadísticamente tiene muchas diferencias. ¿Por qué? Porque la mujer llega a su casa y tiene que realizar, esto es un tema social, eso es un tema cultural, tiene que realizar otras actividades. No obstante, por el mismo trabajo que realizó, y a diferencia de lo que un hombre hace, pues recibe, en la mayoría de los casos, son datos que estadísticamente todos conocemos, pues recibe una cantidad menor. En fin, sí es un problema muy importante, y es no solamente un problema de México, sino del mundo, de Latinoamérica, y qué bueno que, ya para concluir, este compendio identifica también estos problemas. Identifica, por ejemplo, lo dijo Soledad en las conclusiones, que esta herramienta, pues lo que busca es, desde mi punto de vista al final, la eliminación del problema de la discriminación, que laboralmente es lo que más afecta a la dignidad humana. Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias por su participación, señor magistrado Juan Manuel Vega Tapia. Y ahora voy a ceder el uso de la voz a la señora jueza Cristel Solorio Castro, y igualmente haciendo una especie de introducción breve. Yo sé que ya comentamos en la presentación la breve reseña de la señora jueza, pero no está de más, ¿no?, decir que la señora jueza es resultado de nuestro primer concurso abierto de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en materia de trabajo en nuestro país. Además, un concurso con muchas características importantes, no solo por el tema en materia laboral, sino porque además un concurso en donde se cuidó el tema paritario, en donde la transparencia, la certeza, la norma fueron punto de lanza y punto de partida para la ejecución de todos y cada uno de los pasos y etapas. Y entonces nos da mucho gusto porque además la jueza también ha participado con nosotros en ya cursos enfocados a la profesionalización de nuestras y nuestros operadores y futuros operadores jurídicos en este nuevo sistema. Entonces, estimada jueza, de verdad que qué gusto que esté con nosotros
por acá comentando este compendio. Nuevamente, bienvenida. Me gustaría preguntarle, señora jueza, desde su punto de vista, desde su opinión, ¿cuál es el alcance y la importancia de los estándares interamericanos en el nuevo sistema de justicia laboral? Muchas gracias, Toño. Pues quiero aprovechar primero para saludar con mucho gusto a todas las personas que se están tomando el tiempo de escucharnos en esta tarde y quiero que sepan que para mí tiene un significado muy especial estar precisamente en este evento con la relatora Soledad García de la Comisión Interamericana, porque fíjense que la primera clase con la que yo me estrené como maestra, pues fue la clase de Derechos Humanos. Y en ese tiempo yo estaba tomando una maestría en Derecho Procesal Constitucional, pero pues tenía la teoría, ¿no? No tenía como algo que me conectara más con la práctica. En esa maestría justo tuve la oportunidad de tomar clases con el juez Eduardo Ferrer MacGregor, y bueno, pues fue lo más cercano, ¿no? De ahí en fuera, pues pura teoría. Y yo decía, es que cómo les voy a enseñar a mis alumnos, ¿no? Esta clase de derechos humanos. Y bueno, pues poco a poco me fui adentrando, leyendo precisamente las resoluciones de la Corte Interamericana, estudiando pues todo lo relacionado, que bueno, pues es una información bastante voluminosa, ¿no? Y entonces por eso para mí tiene un gran significado de verdad estar aquí en esta conferencia. Y bueno, pues como tú bien lo dices, en este momento en México estamos implementando una reforma laboral en el sistema de justicia y desde luego que comparto la visión del señor magistrado en cuanto a que estos estándares que emite la Comisión y la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia, pues son de gran relevancia para nuestro país, en tanto que en primer lugar, pues formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1981. Y porque derivado precisamente de esta reforma constitucional del año 2011 y de la contradicción de tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 293-2011, que seguramente muchos de los que nos están escuchando conocen, pues los operadores jurídicos en este país estamos obligados no solamente a observar en nuestras resoluciones las disposiciones previstas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios orientadores que emite, los cuales pues ya forman parte del bloque de constitucionalidad para nosotros, sino que también estamos obligados a armonizar nuestra jurisprudencia con la jurisprudencia interamericana. Y bueno, pues eso ha sido pues un trabajo pues bastante complicado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues realmente este trabajo que hace la comisión a través de la Relatoría Especial de ESCA, en el compendio que estamos comentando el día de hoy, pues efectivamente me parece una herramienta de gran utilidad para que podamos mejorar y fortalecer nuestra legislación y también los criterios jurisdiccionales que adoptamos para la resolución de casos concretos, ¿no? En mi caso, pues actualmente como juzgadora son de gran utilidad. Y bueno, pues ahora sí que nos hicieron el trabajo, ¿no? Porque pues ya no vamos a tener que ir a cada resolución a buscar precisamente estos estándares, sino que pues la comisión ya recogió y sistematizó todas las determinaciones, esos contenidos y alcances de los derechos que ha determinado la Corte Interamericana en sus resoluciones. Bueno, pues ya nos hizo el gran favor de compilarlos, ¿no? En este compendio, y créanme que de verdad se los agradecemos muchísimo porque además esto nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? De estudio y de búsqueda para establecer criterios, ¿no? En la resolución de nuestros casos laborales. Y bueno, pues hablando de los conceptos que ahí se contienen, pues ya los mencionó también el señor magistrado. La verdad es que el contenido es muy completo en cuanto a que, bueno, se habla de igualdades
de igualdad en el trabajo, la no discriminación, las condiciones justas y equitativas en el trabajo digno, que bueno, pues muchos de estos estándares también encuentran similitudes, ¿no? Con los que ha establecido, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, y que bueno, pues la finalidad no es más que buscar el pleno respeto de la dignidad humana. Excelente, señora jueza Cristel Solorio. Creo que esto que nos ha comentado la jueza y sumado a lo que ya nos había comentado el señor magistrado es muy importante. Si se dan cuenta, desde el horizonte de lo que nos comenta la señora jueza, esta herramienta, ¿no? Este compendio, de verdad será de gran utilidad para todos. Y creo que, como bien lo ha apuntado no solo la doctora Soledad García, sino todos nuestros participantes, es que en la medida en la que lo ocupemos, en la medida en la que lo empleemos, entonces comenzaremos a sumar justamente actitudes y buenas voluntades al reconocimiento y eficacia de los derechos humanos, en este caso de los derechos humanos laborales y sindicales. Y justo en este último tema de los derechos sindicales y sobre todo también conociendo los temas que a usted le gustan, señora jueza, me gustaría hacerle una siguiente pregunta. ¿Qué puede decirnos acerca de los estándares relacionados con la libertad sindical? ¿Cómo impacta estos estándares en el nuevo sistema de justicia laboral, jueza? Muchas gracias. Pues es una excelente pregunta. Sabemos que la reciente reforma laboral en materia de libertad sindical y negociación colectiva en nuestro país, pues está íntimamente relacionada precisamente con la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que ratificó el Senado de la República en el 2018, y pues este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que pues nos está obligando, bueno, ya nos obligó, ¿no? A iniciar un proceso de transformación en materia colectiva de trabajo, encaminada precisamente pues a armonizar nuestra legislación con los instrumentos internacionales que comprometen al Estado mexicano a garantizar a los trabajadores pues una libertad de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a una organización sindical, y también a garantizar su autonomía, prohibiendo pues todo acto de injerencia tanto de otras organizaciones como de los mismos patrones tendientes a controlar su funcionamiento y administración. Entonces, en congruencia con esto, pues me gustaría destacar que el sistema interamericano, en el marco de diversas resoluciones que se sintetizan en este compendio, y que, bueno, pues es de llamar la atención que en realidad los casos en los que la Corte ha emitido estándares en materia de libertad y autonomía sindicales, pues han sido casos que tienen que ver con violencia, muerte y desaparición forzada con motivo de la pertenencia a un sindicato. Entonces, bueno, esto es de llamar la atención. Y bueno, pues el sistema interamericano ha estudiado precisamente este derecho de libertad de asociación sindical con base en lo previsto en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo pues prácticamente tres elementos, ¿no?, que podríamos señalar. Uno es la facultad de constituir sindicatos, la no intervención de las autoridades públicas en su funcionamiento, que también es algo que se prevé en el Convenio 98 de la OIT, y también la libertad de cada persona para determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de un sindicato, lo cual, bueno, pues ahorita en nuestro país pues ha causado muchísimo ruido, sobre todo porque los trabajadores pues siempre han tenido que afiliarse al sindicato que les dice el patrón, ¿no? Entonces, el ejercicio de esta libertad pues no está siendo nada fácil, estamos en el camino, ¿no?, de lograrla, y esperemos que así sea.
Y bueno, pues también estos estándares de la Comisión pues reconocen dos dimensiones del derecho de libertad sindical, una individual y una colectiva. En cuanto al alcance o el contenido del derecho de libertad de asociarse, me llama la atención pues que lo hace más amplio, ¿no? En el sentido de que este derecho no se agota con el reconocimiento teórico del derecho a formar sindicatos, sino que también comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para ejercer esta libertad. De tal manera que si se transgrede la libertad para asociarse, para formar sindicatos, pues automáticamente o de manera inseparable se están transgrediendo el derecho a perseguir fines colectivos que pues son indivisibles, ¿no? Entonces eso también me llama mucho la atención de estos estándares. Y jueza, para concluir su intervención, con base en esto que nos está comentando, ¿cuáles serían las principales obligaciones que tendría nuestro país o cualquier estado parte, ¿no? Integrante de respeto a esta libertad sindical? Bueno, en estos estándares encontramos algunas obligaciones de tipo negativo de los estados partes y otras obligaciones positivas. En cuanto a las obligaciones negativas, por ejemplo, pues es esta abstención que debe tener el Estado de interferir en la vida, en la Constitución y en la vida de las organizaciones sindicales, siempre y cuando, bueno, su fin sea lícito y se encuentren registradas conforme a la ley. Y la segunda, dentro de las obligaciones positivas, es decir, de esas obligaciones de hacer, pues el Estado tiene muchas, ¿no? Entre ellas podemos destacar prevenir los atentados en contra de los sindicatos, proteger a quienes ejercen su libertad de sindicación, investigar y sancionar las violaciones al ejercicio de este derecho, proteger a los trabajadores contra actos de discriminación antisindical en la relación con su empleo, es decir, que no sean despedidos por no pertenecer al sindicato que la empresa quiere, por ejemplo, que pertenezcan, garantizar el derecho de escoger a sus representantes y proteger a los miembros de las asociaciones contra actos de violencia. Entonces, en este sentido, pues los juzgadores, los operadores jurídicos, como representantes del Estado, pues tenemos una gran responsabilidad porque no solamente tenemos que garantizar que este derecho se ejerza de manera plena, sino que debemos asegurar que ninguna persona sea privada de la vida ni sea agredida en su integridad personal como consecuencia del ejercicio de un derecho sindical. Entonces, debemos garantizar pues medidas efectivas de protección tanto de carácter administrativo como judicial para delegados sindicales o miembros de sindicato frente a acciones de discriminación y de hostigamiento motivados en el ejercicio de sus funciones. ¿No? Agradecemos muchísimo la respuesta, señora jueza. Como todas y todos ustedes están viendo, evidentemente muchas de las respuestas que se pueden tener ante estas interrogantes pueden ser fortalecidas, ¿no? Con el estudio, con el trabajo que ha desarrollado la Redesca en este compendio. Pues ya estamos en la parte final. No quisiéramos, ¿verdad? Porque siempre cuando se tiene personalidades como que quisiéramos tenerlos aquí muchas horas, pero bueno, sabemos que no se puede. Entonces estamos en la recta final. Me gustaría, doctora Soledad García, a manera de conclusión y un poco a manera de réplica de las participaciones de nuestro magistrado Juan Manuel Vega y nuestra jueza Cristel Solorio, que pudiéramos llevar a una reflexión final para nuestras asistentes en esta tarde de hoy. Estimada doctora, cedo el uso de la voz. Gracias, José Antonio. La verdad ha sido muy especial y muy interesante y escuchar al magistrado Juan Manuel Vega y a la magistrada Cristel Solorio. Quiero también aprovechar el momento para felicitar a México por esta nueva justicia laboral, que creo que tiene un rol tan importante que cumplir, precisamente hablando de la protección de los derechos laborales.
y les quiero desear lo mejor y decirles que estamos muy pendientes de ese Redesca y que nos interesará muchísimo también estar en contacto con los jueces y las juezas de este nuevo fuero mexicano de derecho laboral, en esta implementación de una reforma laboral, al hilo también de una reforma constitucional a la cual se han referido con tanta propiedad y que desde luego desde el sistema interamericano tenemos que celebrar tantísimo, porque supone, como muy bien explicaba Juan Manuel, y me hacía viajar a México allá por el 98, 99, donde tuve la oportunidad de casi recorrer su república precisamente en capacitaciones a jueces y a juezas, y de muchas veces pues sentir mucha resistencia al derecho internacional de los derechos humanos y volver, recuerdo hace unos años, y encender la radio del auto y escuchar publicidades de la Corte Suprema sobre el control de convencionalidad. Es como si hubiera cambiado de país en unos años, y realmente creo que es algo para celebrar muchísimo, porque eso no es por el bien de los propios organismos de justicia, sino bien por los bien de las y los justiciables, ¿verdad? De la ciudadanía. Y creo que eso es un motivo para celebrar, como el hecho de que reciban con tanta generosidad y unos comentarios tan positivos, tanto Juan Manuel y Cristel, como también lo que he podido leer ahí un poquito en el chat, nuestro compendio, porque se trata de eso, se trata de que sea una herramienta, que sea útil, que ustedes, qué bueno, Cristel, que les sacamos trabajo, porque se trata de eso, de que les ayude, que les facilite la tarea, ni más ni menos que de juzgar, y que sea una herramienta también multiactoral, en el sentido de que soy una firme convencida, como creo que todos y todas, que los derechos humanos no son una cosa de abogados y abogadas, ¿verdad? Son algo para todas las personas, porque nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Así que, por supuesto, también es una herramienta para los trabajadores y trabajadoras, para sus representantes sindicales, para los abogados y abogadas que tienen que defender los derechos laborales ante los fueros judiciales, y sin duda que también la acción de abogados y abogadas depende mucho cómo jueces y juezas puedan responder a la justicia rogada. En ese sentido, pues ciertamente es muy especial poder lanzar este compendio con ustedes, poder también rescatar, escuchaba a Juan Manuel y sus reflexiones sobre la no discriminación, y yo pensaba también en esa opinión consultiva número 18 sobre los derechos de las personas trabajadoras migrantes indocumentadas, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió a pedido precisamente de México, y en la cual estableció que el derecho a la igualdad y no discriminación tiene el orden de jus cogens internacional. Esto es la máxima jerarquía dentro del derecho internacional, un derecho que no pasa porque los estados ratifiquen, sino que es un derecho imperativo, ese principio de igualdad y no discriminación. Y pensaba precisamente en términos de la movilidad humana y de tantos trabajadores y trabajadoras como no tienen ningún derecho, a pesar de que hacen los trabajos más duros cuando salen de México o se desplazan forzosamente dentro de los países o migran de un país a otro, y lo estamos viendo mucho en Centroamérica. Entonces, ciertamente que nos pone muy felices. Hablo por mí, hablo por el equipo, hablo por Sofía, que es fiscal de trabajo también y que me está acompañando en este evento, y a quien le quiero agradecer también muchísimo por todo su apoyo en este cambio de paradigma que estamos transitando, en el cual este compendio, que en realidad, para aclararle a la audiencia, lo que hace es sistematizar, me ha encantado ese término que ha usado Juan Manuel, los criterios, el código de criterios, y los criterios de la comisión, o sea, los pronunciamientos y decisiones en esta materia de derechos laborales y sindicales. No así los de la Corte Interamericana. La Corte tiene sus propios compendios. Lo que hacemos aquí es compendiar a la comisión
La comisión es un órgano cuasi jurisdiccional, también tiene unas funciones relativas a los casos y peticiones que también están en nuestro compendio. La Corte también está haciendo el trabajo, también hay compendios sobre DESCA, y ya quiero dejar anunciado que justo ahora trabajamos en finalizar un compendio DESCA más abarcativo y que esperamos pronto someterlo también a la aprobación de la comisión y poderlo compartir, porque creemos que estos temas pues están cada vez más en el centro, ¿verdad?, de las agendas de derechos humanos nacionales e internacionales, y que tenemos que ver en realidad todo el derecho de los derechos humanos a la luz del principio pro persona. Y quiero terminar con ese principio, ¿verdad?, con el principio pro persona que también está muy en el centro de su reforma constitucional del 2011 y el artículo 29 de la Convención Americana, y que debe llevar a juzgadores y juzgadoras a acudir siempre a aquella interpretación o aquel estándar o aquel criterio que sea más favorable para los derechos que tienen en juego. En este caso, pues ese principio prooperario tan querido por el derecho laboral, ¿verdad? Y ese principio pro persona también es el que esperamos que les guíe en la utilización de este compendio que sistematiza los criterios estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido un placer enorme, saludos muy cordiales a todas, a todos, y a esas 64 personas que veo ahora conectadas. Realmente es impresionante poder llegar a tantas personas como en México estarían ahora teniendo conocimiento de esta herramienta. Ojalá les sea de muchísima utilidad. Un fuerte abrazo y gracias de verdad. Muchísimas gracias de verdad, relatora, por tus palabras. Y fíjate que en lo personal me gustaría agradecerte por algo que nos dijiste, y algo que nos dijiste en lo que además la Escuela Federal de Formación Judicial ha mantenido como un estandarte en su funcionamiento. Dijiste, hay grandes retos, y uno de ellos es fortalecer la enseñanza y el contenido de los derechos laborales y sindicales. Y en esta parte yo te quiero agradecer, porque justo en esta función, la Escuela Federal de Formación Judicial está garantizándoles a todos y a todas el contenido de los derechos humanos en materia laboral, y seguiremos participando y seguiremos avanzando en que todas y todos los que se acerquen, en este caso a la escuela, tengan la posibilidad no solo de conocerlo, sino además de adentrárselo, digamos, dirían los pedagogos, de aprender con H, de aprenderlo, de hacerlo suyo, de hacerlo propio, y en ese sentido avanzar. De verdad te agradezco muchísimo, porque es cierto, si se fortalece la enseñanza en el contenido de estos derechos, se fortalece el resto como un efecto dominó, ¿cierto? De lo que esperamos en materia de derechos humanos. Señor magistrado Juan Manuel Vega, una reflexión final. Listo, ya le activé el micrófono. Bueno, voy a empezar la reflexión final con lo mismo que dije cuando inicié. Ni más ni menos, la relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es la que viene a presentar el compendio. Y eso creo que es un lujo que esté con nosotros, es una distinción que le hace al país, que le hace a la Escuela Judicial, que le hace al Poder Judicial de la Federación. Y qué palabras tan interesantes, profundas, con un mensaje que invitan y nos van a dejar a todos con la reflexión y con seguramente el interés de que conozcamos el documento. Yo quiero felicitarla porque revisando el documento está más que actualizado, toca temas de pandemia, toca temas de trabajo en casa, de todo esto que la
la nueva época, la época que nos está tocando vivir, que incide en todo tipo de trabajo, está contenido en el compendio, y eso a mí me pareció un trabajo, un esfuerzo formidable y que vale la pena reconocer. Una institución, la Redesca, creada en 2017 y lleva 3 años, y en 3 años ha hecho esto, cuando en ocasiones el modificar o el preparar una reforma constitucional o una reforma legal lleva más tiempo en otros lugares, pues aquí el trabajo que ustedes han hecho es de aplaudirse. No es una reflexión, pero pues tal vez yo dejaría una tarea para todos, porque los tiempos nos obligan a pensar en lo que viene, a los nuevos retos que nos enfrenta el cambio tecnológico que incide en todos los campos del trabajo. No sé todo lo que vaya a ocurrir, estos problemas que vemos que posiblemente lleguen y nomás no llegan, todavía no llegan los que tienen que ver con las plataformas, que son, pareciera que es un autoempleo, y todo esto seguramente será materia de análisis por parte de la Redesca. Ya veremos los informes o lo que se agregue al compendio al respecto, pero para mí esto es más que una reflexión o unas palabras finales, es un reto que tenemos que ver todos a futuro, y ahora que está aquí con nosotros Soledad, pues ojalá que venga periódicamente a platicarnos al respecto. Y finalmente, pues ojalá que esto, Toño, tú que sabes cuál es el camino, he visto en el chat que han estado difundiendo las personas que nos acompañan de Redesca el compendio, pues tal vez que esté ya subido en alguna de las páginas del Consejo de la Judicatura, en la escuela, en la Suprema Corte, en las redes sociales, y que todo mundo pueda acceder a él. Mi agradecimiento a la Escuela Judicial y a la juez Cristel, a Toño, y desde luego, porque es un honor que esté aquí con nosotros, a la relatora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado Juan Manuel Vega. Cerramos con broche de oro, estimada jueza Cristel Solorio, su reflexión final. Muchas gracias. Pues del mismo modo felicitar a la relatora por este gran trabajo que hizo la comisión con este compendio. De verdad que nos va a ser de muchísima utilidad. Y bueno, pues solamente pues recalcar, ¿no? Que no debemos tomar conciencia de que pues esos documentos no deben quedarse ahí como letra muerta, ¿no? Sino que debemos hacer todo lo posible por aplicarlos, por tomarlos en consideración al momento de resolver los casos, de tal manera que podamos pues ampliar cada vez más el significado de los derechos laborales en nuestro país, que como decía, pues estamos atravesando precisamente por este proceso de transformación. Estamos armonizando nuestra legislación con las normas internacionales, pero esta transformación pues no solamente requiere de cambios legislativos ni de cambios institucionales, sino realmente del cambio de una cultura en materia de trabajo en la que tiene que participar, pues no solamente el Estado como sujeto obligado en materia de derechos humanos, sino también los particulares y los propios titulares del derecho, que son ellos los que tienen que velar porque sus derechos se hagan valer y sean garantizados y sean protegidos. Entonces, sin ese cambio en la cultura laboral, pues realmente no se lograría, ¿no? Esta renovación integral del derecho del trabajo en México. Entonces, pues todos somos responsables al final porque todos estamos inmersos en relaciones de trabajo y bueno, pues cada quien desde el ámbito en el que se desenvuelva, nosotros como juzgadores, pues evidentemente tenemos mayor responsabilidad, pero en realidad es toda la sociedad. Entonces yo creo que sí debemos crear conciencia
de esto y bueno, pues implementar esa cultura laboral basada en la dignidad de la persona, ¿no? Esa sería la reflexión. Muchísimas gracias, jueza Cristel Solorio, por su reflexión final. Y pues de verdad que nos hemos quedado, me parece, todos y todas con un extraordinario sabor de boca de este ejercicio. Nuevamente agradecemos a todos y cada uno de nuestros participantes, a la señora jueza Cristel Solorio, al señor magistrado Juan Manuel Vega, pero en especial a la relatora especial en materia de DESCA, de verdad, por su participación. Estamos encantadísimos y como bien lo dijo el señor magistrado, doctora Soledad, estamos muy honrados de que usted haya tenido el tiempo y la disposición de presentarnos en lo personal a nuestro país este documento. En verdad nos sentimos honrados, nos sentimos igualmente comprometidos, porque el hecho de que usted se haya tomado este tiempo, de verdad a nosotros nos pone en un eje de mayor compromiso, porque creo que en la medida en la que los actores, los planeadores, los ejecutores de todos estos documentos nos vengan y nos platiquen la importancia, el alcance de los mismos, nos hace todavía más partícipes de la importancia y sobre todo de la necesidad de aprenderlos, insisto con H, de hacerlos nuestros, de hacerlos propios. Y en serio, a nombre, evidentemente, de nuestro director general de la Escuela Federal de Formación Judicial, doctor Arturo Bárcena Zubieta, de verdad le agradecemos a usted y a todos nuestros participantes el habernos acompañado. Honestamente, estamos cerrando con broche de oro nuestras actividades. Bien, pues que tengan una excelente tarde todas y todos.